20 minuts i arribam a les 10 del matí d'aquest ja dimecres dia 19 d'octubre del 2016 i anem a parlar de vocacions. Jo no sé si ho he llegit, és un tema preocupant de totes formes aquest tema perquè estem llegint damunt la premsa dia sí, dia també tanquen convents, no saben què han de fer els convents, l'altre dia volien tancar un altre i crec que hi van posar dues religioses que van poder trobar per mantenir-lo. En definitiva, allò que tanta feina i tanta de gent i tantes persones, monges sobretot, hi van dedicar tota una vida a mantenir-ho, però jo sé que passa per una certa crisi molt important. Avui tenim dues monges amb nosaltres, una té més xerrera que l'altra, millor dit, una té xerrera i l'altra no pensava que xerrarien nosaltres, però som així, nosaltres som aquí, convidam a tothom, i com que ens hem aprofitat de la seva condició de religiosa, que és molt bona dona, l'obligam a xerrar un poc amb nosaltres. Sí, un atraco. Pero a mano sin armar, con un boli, que a veces el boli es peor que una pistola. Es peor. ¿Sor Lucía? Julia y... Hombre, gran Chisia, más delgada. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, desde la última vez que te vi. Te voy a querer más, ¿eh? ¿Cómo estáis, primero de todo? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Os veo contentas, felices. Me alegro de volver a verte. Yo también, de verdad que sí. Ya somos como... Deberíamos de hacer un programa juntos. Sí, tú y yo. ¿verdad? Deberíamos de hacer un programa juntos. Las dos monjas, para la gente que no nos ve por televisión y nos oye por la radio, concretamente de La Pureza, Sí. amb una tasca importante, con un trabajo arduo el que hacéis vosotras, pero hoy os traemos para hablar de sobre todo qué está pasando. Cada día vemos más conventos que van a cerrar. Se traen a otras monjas de otros sitios para intentar salvar aquello. Se habla de crisis de vocaciones. ¿Dios no está llamando en estos momentos? ¿Qué pasa? Dios llama siempre, no solo a las vocaciones religiosas, sino yo creo que a todos los cristianos y en general pues a la Iglesia a reinventarse siempre, ¿no? Y en el tema de las vocaciones religiosas, pues por un lado está ese factor de reinventarse, actualizarse y estar atento a lo que hoy el mundo necesita de nosotros, de los consagrados, de las religiosas. Nos has llamado monjas, yo querría distinguir, ¿no? Por favor, porque en este tema soy bastante ignorante. Sí, no, es una confusión que tiene mucha gente, ¿no? Las monjas en realidad son monjas de clausura, las que están, ¿qué dices? Las que están solo en conventos, monasterios y no tienen pues una actividad apostólica pues de cara al público, visible. O sea, ¿no? una mujer consagrada, pero encerrada en un convento, esta es monja. Ella es monja, Exacto. sí. Vosotras sois religiosas. Somos Exacto. religiosas. Porque hacéis un trabajo primero, sois profesoras. Sí, estamos en el CESAC, que es un centro universitario, las dos somos profesoras. Ahora toda la vida, con 40 años, llamando monjas en general, y ahora me venís aquí a cambiar el rumbo. Yo creo que pasa a todo el mundo, ¿eh? Sí, todo el mundo nos llama monjas. Tienes frío, ¿verdad? No. Te he visto encogida y yo que aquí dentro tengo que trabajar siempre con aire en marcha. No te preocupes. No, sí. Pues eso, lo que estaba diciendo Julia, ¿no? O sea, somos religiosas de vida activa. Y las de clausura son las que son monjas, que no son de vida activa, sino de vida contemplativa. Y creo que, según por lo menos lo que yo voy viendo, hay menos vocaciones. Quizás la expresión está mal dicha, no es que haya menos vocaciones, porque vocación quiere decir llamada, vocare, llamar. Y entonces, por eso os he preguntado aquello de Dios está llamando menos. Exacto, entonces no es que Dios llame menos, es que a lo mejor oímos menos, ¿no? Y entra en esto. Entra en eso. Esto. Sí, yo sé que te gusta eso. Estaba buscando tema de conventos en Mallorca en el ordenador y me he parado cuando has dicho la frase porque es importante explicarlo. Claro, yo creo que, mira, cuando digo oímos menos, es que nuestra sociedad europea occidental y sobre todo europea y del norte, ¿no? Yo creo que vive en mucho ruido, poco, como un frenesí, como embalados, vivir como embalados la vida, ¿no? Entonces, todo con prisas, todo con ruidos,
hay pocos espacios de tiempo, de silencio, para pararse a para reflexionar, para saber qué es lo que quiero. Damos por hecho que todo el mundo quiere la felicidad, pero a veces la felicidad ni siquiera nos hemos parado a pensar qué significa para mí ser feliz. Tú mismo lo has experimentado, o sea, para ti ser feliz, creo haber entendido muchas veces, era ir a servir a un país donde había bastante pobreza, donde crees que vas a ser útil, donde te van a necesitar. Mucha gente eso no se ha parado a pensarlo, ¿no? Es una especie de llamada también. Eso es una llamada también, es una llamada. Pero esa llamada, esa vocación... Acabamos de hablar ahora, Julia y Chisquia, ¿con o sin sor? Sin sor. Sin sor. De Ramón Llull. Y ahora mismo me ha puesto la piel de gallina porque resulta que Ramón Llull, que ahora mismo ya es beato y se está pidiendo que se canonice, aun pese no tiene milagros, pero se puede canonizar, se puede hacer santos sin milagros. Me explicaban la historia de Ramón Llull y yo me he quedado perplejo porque fue un hombre que tuvo un pasado, tuvo hasta una querida. Sí, sí. Bueno, y es esto, o sea, la llamada se puede experimentar en cualquier momento, en cualquier persona, sea la circunstancia y el pasado que haya tenido la persona. Claro. Claro, de hecho muchos de los grandes santos han sido personas convertidas, ¿no? Que de repente han cambiado de vida. Claro, y no, lo que te decía antes, ¿no? Que quizá está en crisis un tipo de vida religiosa, más que un tipo. Bueno, hace muy poco hemos celebrado el año de la vida consagrada, el año de la vida religiosa, y ha sido también una reflexión pues para todas las formas de vida consagrada, volver a caer en la cuenta de cómo nos pide el mundo que estemos ahora, ¿no? En la actualidad. Pues todas nuestras congregaciones y órdenes traen una larga tradición, tenemos fundadores pues que han tenido una historia muy peculiar, pero esto hay que actualizarlo. Ahora hay que estar, lo que la Iglesia nos está pidiendo también a través del Papa Francisco es pues una cercanía hacia pues, el mundo, hacia los pobres, hacia una sencillez de vida que quizá en otras épocas pues no nos hemos desviado un poco de eso, y hay que decirlo sin tapujos y sin miedos, nada, ¿no? Porque es bueno que reflexionemos sobre ello y que tomemos conciencia de que ahora nuestro mundo nos necesita pues ahí muy cerca de los más desfavorecidos. Y esto también lo decía porque, por ejemplo, Ramón Llull pues se inventó una nueva forma de vida entregada a Dios. Él no fue clérigo, no se ordenó, y sin embargo pues inventó una especie de vida monástica, pero digamos dirigida a las misiones. O sea, sus monjes tenían como función pues estar enfocados hacia las misiones. Y a la ciencia. Y a la ciencia. Pues la eso ciencia del momento. Sí. En su momento fue una novedad. Pionero, además. Claro, hoy están surgiendo otras formas de vida consagrada e incluso de institutos de vida secular, que también son formas nuevas y que también se incluyen dentro de esas vocaciones que no están tan en crisis, ¿no? Entiendo, y así para nuestros telespectadores oyentes, quizás lo puedan entender como yo o no, que el futuro religioso quizás pase por no consagrarse tal y como lo entendemos hoy en día, sin hábito, a lo incluso mejor. sin hábito, y ¿cómo diría yo? Y evangelizando de otra manera. Pasa por eso de ahí, quizás. Podría ser. O sea, yo creo que sí, que se está dando eso, ¿no? Institutos de vida... Bueno, yo creo que las formas externas tienen la importancia que tienen, ¿no? Que no es absoluta en ningún caso. Nosotras llevamos hábito por una opción de nuestra congregación y lo mantenemos de momento. ¿Vuestra congregación os permite ir de paisanas? En ocasiones muy particulares. Vale, pero todo el día, sí. 24 horas, no. Sí, no. Uh-huh. Pero yo creo que lo importante no es quedarse en las formas externas, ¿no? O sea, consagración significa que, bueno, pues tenemos una vocación a entregar de una manera especial nuestra vida a Dios, que es diferente que la que pueda tener un laico catequista o cualquier otra persona o un matrimonio. Aquí es donde está la crisis, sí. Quizás, en este tipo de Pero personas. yo creo que eso no va a desaparecer nunca, porque eso ¿Seguro? Es algo que viene... Pues entonces, ¿qué pasa ahora? Igual que no han desaparecido la vida Pero y ahora eso tú, es por más ejemplo, antigua que la vida Chisquia, activa. me estabas contando, me decías, es que hay mucho ruido en el mundo.
Cierto. Es que hay mucho, despiste en general. No dejamos que por culpa de ese ruido, llámalo guerra, llámalo discusiones, llámalo política, esa vocecita de Dios que quizás te diga, ven a mí, no la dejamos entrar en nuestras cabezas, pero también hay una parte nuestra. Aquí va yo. También hay una parte nuestra. La queremos escuchar, y si la escuchamos nos da un susto y tal como vemos el mundo nos echamos para atrás. Sí, puede ser. Y luego también que los que estamos consagrados a veces no hemos presentado el mensaje atractivo. Ya no parece tan atractivo porque quizás no lo hemos hecho lo suficientemente cercano. No lo hemos traducido suficientemente a nuestra cultura actual. O sea, se ve como algo del pasado, como algo anacrónico, y no hemos sabido traducir al mundo de hoy, pues qué significa ser consagrado, qué significa una vida entregada al servicio de los demás, qué significa un compromiso permanente, no un compromiso temporal. Sin embargo, yo quiero añadir que... Menos mal que no tenía ganas de hablar. Sí, no, ahora ya me ha picado, ya está picada. También se pican las religiosas. Ahora ya no me vas a hacer monjas, callar. me ha quedado claro. No, que muchas veces, por supuesto que hay personas muy entregadas en la vida religiosa, pero no son noticia, porque tampoco tienen por qué serlo, ¿no? Pero sin embargo esos testimonios convencen, ¿no? Habrás escuchado hace poco hablar de Isabel Solá, la religiosa de Jesús María que fue asesinada en Haití. Sí. Y cómo ese ejemplo de vida ha dado, bueno, como ha creado en la opinión pública, ha sido un testimonio, ¿no?, muy favorable que a todo el mundo convence, creyentes y no creyentes, porque es una mujer que ha entregado toda su vida pues en un país como Haití, ¿no?, y que estaba ahí trabajando para que esos niños que habían perdido en el terremoto pues piernas y brazos pues pudieran tener prótesis, con una cantidad de proyectos, ¿no?, para mejorar sus condiciones de vida. Entonces esos son testimonios indiscutibles, pero que no salen a la luz con tanta frecuencia, ¿no? Sí, mira, el domingo que viene celebramos el Domum, por ejemplo, que es el día... ¿Todavía existe el Domum? Sí, claro. Es el Día de los Misioneros, de darle visibilidad a la... Cuando era niño era muy de celebrarse el Día del Domum, del sobrecito, las cabecitas aquellas que eran una hucha para el Domum, pero quería que se había perdido. No, todavía, pero claro, se ha traducido, se celebra pues con una quedada, por ejemplo, en Twitter este jueves, luego el domingo pues en las parroquias, etcétera, ¿no? De todas formas, ¿qué hacemos ahora con la infraestructura que puede, debido a esta nueva manera de enseñar, escuchar a Dios, consagrarse a Él de otra manera diferente? ¿Qué hacemos con la infraestructura que hasta ahora hemos utilizado o habéis utilizado las religiosas, monjas, monjes, sacerdotes, etcétera? ¿Te refieres a los conventos, a las paredes? Que están cerrando, sí. Que se están cerrando. Yo creo que está bien convertirlos en museos, que está bien que sean visitables, son parte del patrimonio histórico y cultural, y yo creo que sí, que eso se tiene que conservar. Yo creo que no tenemos que adueñarnos de lo que hemos tenido o hemos dejado. En un momento en que pasa a cumplir ya su papel, termina, puede pasar a cumplir otro papel. Yo no veo problema en eso. No sé si te referías a esto, a la pregunta. Pues sí. Era una de ellas, porque también se está comentando si se puede empezar a especular urbanísticamente con todo esto o no. El Papa ha dicho, el Papa Francisco ha dicho que esos conventos deben de dedicarse a misiones. A misiones importantes. Sí, bueno, por ejemplo, a acoger a refugiados. Sí, ¿no? Exacto. Probablemente pues muchas de nuestras congregaciones tenemos un patrimonio que quizá ahora resulta excesivo por el número que somos o por las actividades que tenemos, que están encauzadas de otra manera, y evidentemente pues es un patrimonio de la Iglesia, ¿no?, que tenemos que compartir y que tenemos que darle usos nuevos. También el Papa dijo que, y no hace mucho además, dijo que el tema de lo que es dedicar la vida a Dios de manera consagrada quizás no sea tan importante, y ojo con la manera en intentar atraer
a gente, o sea, vino a decir claramente, o sea, no vayáis a buscar gente que se convierta en monja, en religiosa, en sacerdote, por aquello de que tenemos una necesidad de vocaciones. No, vayamos a modernizarnos, vayamos a intentar. Puñeta, que un papa diga esto, dices, ojo. Es que yo creo que es un peligro que ya pasó, de hecho, en la historia de la Iglesia, ¿no? Cuando, por ejemplo, Edad Media, Renacimiento, era la única manera de estudiar siendo consagrados religiosos o sacerdotes, y ahora a lo mejor el hecho de tener menos en las comunidades, de ser menos, y tener que rellenar los conventos a toda costa, yéndose a buscar a la India o a otro sitio gente para que ese convento no se tenga que cerrar, pues podemos correr el peligro de que esas vocaciones no sean tan vocaciones, sino que eso sea pues una necesidad. Exacto. Y realmente después se arrepientan. Y que esas personas que se traen no estén suficientemente preparadas o llamadas para eso, y sea una forma de progresar en la vida solamente, y no de real vocación, de servicio, de sentir la llamada, de deseos de entregarse, de consagrarse. Yo creo que hay algo de eso. Sí, de todas formas, la esencia de lo que es la vida religiosa y consagrada es pues abandonarse y confiarse plenamente a Dios, ¿no? Y lo digo porque por esa... Que lo he dicho, y se ha quedado tan pancha, como diríamos en mallorquín, ni sabe si embuchada, lo ha dicho, abandonarse y dejarse en manos, ¡au! ¡Pim, pam! No es tan sencillo, pero te has quedado a gusto, entra dentro de eso que te decía, ¿no? De volver a cuáles son, bueno, pues lo esencial en nuestra vida. Y fíjate, hay una frase en el Nuevo Testamento de una persona muy sabia, ¿no? Que decía, si esto es de Dios, seguir adelante como sea, por más impedimentos que pongan hombres y demás, y la sociedad en general y todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que pues las congregaciones tenemos que tener, ¿no?, siempre muy presente esta actitud de decir, bueno, pues si el Señor quiere que nuestra obra, que nuestros conventos, que nuestras instituciones sigan adelante, pues confiemos y ya está. Y si en algún momento quiere que se acabe, pues se acabará. Será cosa de Dios. Claro, estamos para servir, no estamos para mantenernos. Dios tiene que estar en lo bueno y también en lo malo a la hora de culparle en algo. Porque alguien lo tomará a mal en el sentido de que pues ahora no haya vocaciones, y a lo mejor es porque tiene que ser así, porque Dios lo quiere. Preguntémosle también, hablemos. Quiero recordar la noticia que salía publicada en Última Hora, día 16, y decía así: el Bisbat de Mallorca no prevé el cierre de más conventos en la isla después de que el repentino fallecimiento de la abadesa del monasterio de las Hermanas Concepcionistas de Sineu haya acelerado la marcha de 2 religiosas que quedaban en el Palau dels Reis de Mallorca, cedido por Felipe II a esta orden en el año 1583. Otro más de los que en estos últimos 5 años venían dando noticia de cierre. Por eso hoy queremos también escuchar la opinión, ya en estos últimos 5 minutos de entrevista, de Tomeu Font. Ell és delegat de vida consagrada a Balears. Tomeu, bon dia. Bon dia, bon dia. Moltíssimes gràcies per atendre's cridada de Canal 4 Ràdio Televisió. Directament, què n'opina d'aquest tema? Estan perdent vocacions? Sí, evidentment hi ha un parell de factors que influeixen en que hi hagi pèrdua de vocacions. Les famílies tenen menys fills que els que tenien abans, per tant, hi ha menys joves en disposició. Després, la societat actual ofereix una sèrie de coses que al jove d'avui li costarà molt renunciar. I després hi ha un tercer factor, que és... Ojo, en aquesta segona que heu dit, que és important. Vull dir, la societat està donant una sèrie de coses en els joves que, més o menys cotxis, que és el que tu me venies dient, fan que no sentis la cridada de Déu, perquè és un renou. Digue-li, pot ser bo, no? Pot ser bo, no? Les altres cridades són més fortes, pintura, o fan més renou que la cridada de Déu, no? O no hi ha suficient silenci per poder-lo escoltar, també. I després hi ha un tercer factor, que en aquest tampoc no ho podem oblidar, que és a lo millor la falta de testimoni de nosaltres, de religiosos, actualment. Que si no donem un testimoni de molta d'autenticitat, tampoc no serem cap reclam per ningú. I les 3 coses juntes fan tot. I aquí hi ha la dificultat que tenim. Tomeu,
però és una crisi passatgera o, com mos deien na Júlia i na Xisquia, és el moment de canviar coses si volen veure coses, si me permet l'expressió d'aquesta manera? Jo crec que hi ha hagut crisis més fortes que aquesta actual, no? Recordem que pels anys 20, als anys 30, els monestirs estaven pràcticament buits del segle passat i que se van començar a omplir a partir dels anys 40 i ara tenim la crisi perquè tota aquella gent havia entrat en aquesta època i són les persones majors que ara han mort. I per tant, les crisis ja han estat sempre durant la història de l'Església. Ara bé, això no vol dir que no hàgim d'estar en continu moviment nosaltres i estar sempre en sintonia en el temps actual. I crec que l'Església de vegades allà on ha fallat és amb això, que no ens hem adaptat a les circumstàncies del moment. I l'Església sempre, jo crec que el papa ens recorda que hem d'estar sempre en sintonia en el moment històric actual i hem de saber donar unes respostes en el moment actual. No podem viure amb un criteris del passat. I aquí és allà on pot accentuar també un poquet la crisi qualque vegada. Tomeu, claríssimes les paraules que mos has dit aquí a Canal 4 Ràdio. T'agraeix que hagis atat la cridada i que mos hagis donat un poquet de llum en aquest túnel que esperem que ja torni a estar il·luminat una altra vegada. Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Una ferrada forta. Adéu-siau, bon dia. Teniu pressa? Tenéis prisa? No. No hi ha classes avui de matí. Sí hay, Bueno, pero sí hay, no. Pero no vos toca. Ya lo hemos arreglado. Después, a las 10:05 empieza la tertulia de mujeres. Vienen 3 dones més i estan nosaltres i podem seguir parlant, si vos pareix una estoneta més. Tengo más ganas, ¿sí? Bueno, ¿cómo quedamos? ¿Tenemos prisa? Vamos a arreglar. Un cuartito. Un cuartito. Vale. He empezado con un atraco y ahora ya estoy con un robo. Ya, ahora ya. Malo, ¿eh? Debo necesitar de Dejas la mano y te toman el brazo. Pam, me la acaba de... Me la ha acabado. Te la ha lanzado. Muy contentas, ¿eh? Torna tot d'una. Juan Carlos Fernández, ¿qué te parece el tema de hoy? Hemos empezado con Ramón Llull, nos hemos ido a Muy hacer las entretenido, vocaciones. la verdad que hemos empezado el programa muy entretenido hoy. Hemos Hoy llegado la a las cosa, 10 y muy bien. Nunca sabes, este programa se prepara, pero luego nunca sabes cómo sale la cosa. Impredecible. Impredecible, esa es la palabra. Les 10...